Hablemos de calores, de sofocos y de cómo aliviar todo esto. Más naranjos igual a más fresquito, que lo de ponerse a la sombra alivia los rigores del solano cuando esté arrecia, es algo que ya sabíamos. Pero ahora además se investiga, Ana, científicamente. Así es, un estudio de la Universidad de Sevilla destaca el papel del arbolado urbano en la regulación ambiental del espacio público y en la mejora de la habitabilidad durante episodios de calor extremo. La investigación, liderada por el profesor Miguel Ángel Campano, concluye, entre otras cosas, que la sombra de la copa de estos árboles puede reducir la temperatura superficial del pavimento entre 8 y 12 grados en las condiciones estivales típicas de la ciudad, disminuyendo el estrés térmico. Profesor Campano, buenos días. Muy buenos días. Y bienvenido a Canal Sur Radio y a Gente de Andalucía. Bueno, más allá de lo que ya sabíamos, que a la sombra se está más fresquito que al sol, ¿por qué este estudio, qué aporta y cuál es su objetivo? Bueno, pues este estudio surgió realmente como parte de un proyecto de investigación y posteriormente con una colaboración con el Real Betis Balompié para la promoción de una camiseta que se basaba en restos de poda de naranjo. Entonces, aprovechando el conocimiento ya existente en estos proyectos de investigación, como el aquí, pues surgió este estudio centrado en el naranjo. Ojo, que como bien ha dicho, cualquier árbol da sombra. El naranjo no es el mejor precisamente en sombra. Tiene otras cualidades que lo hacen interesante. La sombra es una, pero no es el mejor. Ajá. ¿Y cuáles son esas cualidades? Bueno, por lo pronto estamos hablando de un árbol que podríamos llamarle navaja suiza. Es decir, no es el mejor en nada, pero es bastante competente en lo que hace, como bien es una navaja suiza. Entonces, no es el que más sombra da, hablamos de un árbol de porte medio pequeño. Cualquiera puede pensar en árboles como un jacaranda, como un plátano de sombra, que dan muchísima más sombra. Pero se adapta muy bien a las calles de Andalucía, calles estrechas, que tienen su solera, una imagen, entonces ahí se adapta muy bien. Y sobre todo al clima. Hablamos de un árbol que habitualmente no se riega, que está adaptado a los episodios de calor extremo y el pobre mío sobrevive como puede y además tiene una copa, dentro de lo pequeña que es, bastante tupida. Tiene una hoja que al final, con todo el conjunto de hojas que tiene, te permite dar una sombra bastante densa. Además tiene otra peculiaridad que es muy agradecida en estos tiempos de primavera, que es que no es un árbol que sea tremendamente alergénico. Da alergia, hay personas que tienen alergia al polen del naranjo, pero no es lo habitual. Cuando uno piensa en árboles de alergia, piensa en un plátano de sombra, por ejemplo, una morera macho. Eso es un crimen, o un olivo. Entonces, como digo, hace las cosas razonablemente bien y ahí está. Otra cosa que hace es que sus raíces, su capacidad radicular no es muy grande, con lo cual tampoco nos va a levantar demasiado las aceras. Por eso es un árbol que juega bien en todas las ligas. Y en primavera huele muy bien. Eso, además. y viene con el ambientador incorporado. Bueno, y su fruto, que hombre, hay que recogerlo, si no pasamos con episodios de frutos tirados por el suelo, pero da mucho juego la naranja amarga, para mermeladas, entre otras cosas. Ajá. El estudio habla de reducir la temperatura radiante media. ¿Nos podría explicar de forma sencilla de esto que hay, por qué es tan importante para el confort del ciudadano? Supuesto. Al final, la temperatura radiante media, vamos a decir que es un invento científico, es un concepto, un indicador bastante de los más básicos, que lo que nos permite saber de todo el entorno que nos rodea cuánta energía nos es irradiada desde ellos, o al revés, cuánta cedemos. Es decir, si estoy pegado a un radiador, pues su energía radiante va a hacer que suba mi percepción térmica, mi temperatura media radiante. Nosotros percibimos habitualmente un promedio de la temperatura del aire circundante y de la temperatura radiante media. Voy a poner un ejemplo muy práctico. Sí. Vamos en el coche, yendo a Cádiz, por decir un sitio, de la autovía de Sevilla. El aire acondicionado a tope. La temperatura del aire está muy baja, ¿verdad? Pero el sol nos está dando a través del cristal. Vamos a Cádiz, vamos hacia el sur. Bueno, pues da igual la temperatura que pongamos el aire. O colocamos algo de sombra o allí nos achicharramos en el coche, porque nos está dando toda la temperatura, la radiación del sol aumenta nuestra temperatura radiante. Y eso lo hace tanto el sol como los elementos que nos rodean, que también tienen su propia temperatura. Y debemos entender, por tanto, porque, bueno, ustedes, los arquitectos, pues han diseñado las plazas, calles, se busca la estética o se busca la funcionalidad. A partir de ahora hay que entender, ya se está entendiendo, los árboles no ya como decoración, sino como también infraestructura
importante, principal como del espacio público. reguladores Literalmente. climáticos, ¿no? Claro. La palabra clave la acaba de decir usted, infraestructura. Es una infraestructura sanitaria y climática. Hay que verlo como tal. La mayoría de arquitectos, también hay que decirlo, y por supuesto de ingenieros y de botánicos, lo ven como tal. O sea, eso ya es una cosa que está bastante extendida, no es nada nuevo, gracias a Dios. Entonces, lo que utilizamos este tipo de elementos son como sombras mejoradas, ya que bajan la temperatura, obviamente, del entorno que nos rodea, a nivel de superficies, pero también lo que permiten es descender su propia temperatura si tienen agua suficiente. Hacen una cosa que se llama evapotranspiración. Eso es un román paladino, es que a través de sus hojas, el agua que consiguen captar de las raíces, cuando hay, la evaporan, cediéndola al ambiente, enfriándose ellos mismos, como cuando nosotros sudamos, y también enfriando levemente la temperatura circundante. Lo importante no es cuánto enfrían el aire circundante, hablamos de décimas de grado, sino que esa sombra que dan no reirradia calor. O sea, las hojas no están hirviendo, no están como una chapa al sol, sino que están a una temperatura razonable y no meten más calor hacia abajo. Así que es una sombra mejorada. Bueno, estamos hablando con Miguel Ángel Campano, es doctor, arquitecto, profesor de la Universidad de Sevilla y lidera este estudio del que estamos hablando, que da la sensación de que antes, por aquello de las calles enjutas, las sombras, la plantación de árboles y todo esto, parece que se hacían las cosas mejor, ¿eh? Sí, sin duda. Hay otro detalle a comentar en todo esto que también empieza a ser una prioridad en muchos ayuntamientos, y es que el mantenimiento de los árboles, que muchas veces se dice, hay que plantar muchos árboles, sin duda, pero hay que plantarlos con cabeza y de forma que se puedan mantener, y manteniendo cierta diversidad de árboles. Este estudio del naranjo también tiene un dato que tiene el propio censo de árboles del Ayuntamiento de Sevilla. Hay 45.000 naranjos, entre 45 y 50.000 naranjos. Eso es una barbaridad. Hablamos de que prácticamente 1 de cada 6 árboles es un naranjo, es un monocultivo. Entonces, es un buen árbol, navaja suiza, pero hay que tener cierta diversidad. Pues interesante, sin duda. Profesor, yo le agradezco mucho que haya atendido nuestra llamada, la felicito por ese estudio y que vaya todo muy bien. Muchas gracias, un saludo. Adiós, amigo. 11:35.